Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de la emisión de los bonos que van dentro de este paquete que discutimos ya en el segmento anterior. Hoy nos acompaña el diputado Alex Castillo, su jefe de bancada del Partido Patriota, Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, y nos acompaña también Álvaro Trujillo del Partido Líder. Dentro de los aspectos del tema, uno de los temas que más se discute es el tema de la legalidad o no de ese tipo de deuda. Ya tanto Álvaro como Leonel decían que no se debiera pagar, es una deuda que no debiera existir. De hecho, desde el año pasado, con ciertos cambios en las normativas, de hecho desde el año 2011, pero que en el 2012 entraron en vigencia, normas presupuestarias ya no permiten que se firme un contrato si no tiene la disponibilidad presupuestaria, el CDP, que es el certificado de disponibilidad presupuestaria. Entonces, del año pasado y de este año, en teoría, técnicamente ya no debiera volver a suceder esto. ¿Cómo se puede validar o no? Si una hora se tuvo que hacer, el compromiso de Estado se dio por parte de algún ministro o algún director de caminos en una emergencia, cualquier cosa, y se adquirió el compromiso, ¿cómo le podemos decir entonces a un proveedor, a un contratista, que lamentamos que alguien le haya embaucado en esto pero que no se le va a pagar? ¿Cómo manejamos esa parte, Leonel? Porque algunos argumentan, bueno, que no se pague por bonos, pero encontremos otra forma de pagar, si se tiene que pagar. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese tema? Bueno, voy a empezar dividiendo en dos partes rápido. Hay que tomar en cuenta una parte que hay empresarios que sí son serios, empresas constructoras formales que sí realizaron trabajo y que en algún momento estos contratos que aparecen ahorita sin firma o algo fueron contratos que fueron adiciones a contratos, fueron ampliaciones de contratos ya vigentes, o que en algún momento de las emergencias que se han dado se les llamó por ser los contratistas más serios o más grandes, o los que estaban en el momento, exacto, ahí en el área y lo trabajaron. Por otro lado, que es la segunda parte, hay muchos contratos que nosotros durante los años, Ninet, la diputada Inés Montenegro, ha denunciado, cuando solo ella era diputada, por ejemplo, de empresas de cartón, empresas con 3 meses de formación, con 5,000 quetzales de capital suscrito y pagado, que se les otorgaron contratos millonarios de de limpieza de carreteras, de dragado de ríos o de balastrado de caminos. Entonces, eso es lo que habría que hacer primero, dividir las dos categorías. Teniendo ya la división, creo que lo que se debe hacer es, primero, es ilegal a todas luces. Si se firmó un contrato, si fue que alguien dijo, miren, empiecen a trabajar y después firmamos el contrato y después hacemos el papeleo, desde ya se hizo ahí una acción ilegal. Pero creo que habría que buscar la manera de honrar esos compromisos de las obras que sí se pueden comprobar. Aunque se deduzcan responsabilidades penales, por supuesto, ahí deberían haber exministros presos, exministros que saliendo de ministros fueron diputados o fueron otro funcionario. Sí hay que deducir responsabilidades, pero también hay que honrar los compromisos con aquellas empresas que sí realizaron la obra y que la obra sí está. ¿Cómo se debe hacer? A través de ahorros presupuestarios, y creo que si hay obras que tienen arrastre de 5, 6, 8 años, creo que si se llega a un convenio con las empresas, con los constructores, decirle, miren, la única manera de pagarles es en 5, 6, 8 años, yo creo que la gente va a estar dispuesta a recibir, aunque sea en diferido 10 años después, que no recibir nada. Pero creo que se debe hacer de manera ordinaria, de presupuesto ordinario, con ahorros presupuestarios. Yo realmente busco una parte técnica, no quiero entrar a ataques o no quiero entrar a señalamientos de corrupción, pero creo que hemos visto suficientes ejemplos en estos 18 meses de gobierno de sobrevaloraciones o de actos que no han reñido, mejor dicho, que riñen con la transparencia, en los cuales se podría ir haciendo ahorros e ir pagando poco a poco. Entonces creo que si nos apretamos el cincho todos de verdad, pero apretados de verdad, no voy a apretar a unos, pero de mi lado no, creo que podríamos ir resolviendo ese tema, tal vez en menos tiempo de lo que decía mi colega Alex Castillo. De repente podemos pagarlo en 8 años. Y yo estoy seguro que los contratistas a los que les deben 50, 60, 80 millones van a preferir que se les pague, aunque sea en N cantidad de años, a no recibir nada. Parte de todo esto, Álvaro, lo que incluye es tomar la decisión de si se paga o no. Mucho del argumento que hay detrás de estos pagos es que muchos de ellos son financistas de campaña.
Y no financistas de campaña solo el Patriota, también lo han sido de Líder en su momento, también lo han sido de La Gana, también lo han sido de la UNE, de diferentes partidos, y entonces se dice, bueno, es que el argumento es hay que pagar porque de ahí va a salir para poder subsanar las deudas de la campaña anterior y financiar las deudas de la campaña que viene. El argumento es que hay vínculos con casi todos los partidos, de todos modos, de los constructores. Se debe pagar la deuda, aunque sea de la forma que dice Leonel, a plazos y negociar con los contratistas, o la posición de Líder es que no se debe pagar esa deuda. Bueno, quiero comentarle que una de las situaciones acá es de que el MISIBI hizo un contrato de forma privada entre estos contratistas. O sea, aquí no vamos a decir de que ya tenían el CDP o qué sé yo, o sea, aquí no había nada. Aquí hubo un contrato privado entre dos personas, en esto el contratista y el mismo ministerio. Entonces acá lo que debe existir es que si hay un compromiso de pagos del ministerio con las personas que hicieron o ejecutaron esa obra. Hoy por hoy no ha habido una auditoría clara de Contraloría General de Cuentas que en una citación que se le hizo a bancada jamás dijo que iba a hacer la auditoría para que se dé ese pago, porque dice que perderían el tiempo si esos bonos no son aprobados. Yo creo claramente que es una falta de responsabilidad de la señora Contralora. Claro, porque se debe verificar que la obra está hecha, hoy, se pague con bonos, claro, o se pague en el presupuesto ordinario. Está en juego su credibilidad y la misma institución. Sin embargo, ¿cómo se debe pagar? Con los mismos presupuestos ordinarios que tiene ese ministerio. ¿Cómo? ¿Cuántos años se va a llevar? Pues no lo sé. Simple y sencillamente no se puede cargarle una deuda al pueblo de Guatemala, algo que no adquirió mediante un presupuesto. Porque lo que sí se debe de pagar, yo estoy bien claro, son todos aquellos compromisos que se hicieron y que están dentro del mismo presupuesto nacional y que el mismo Congreso de la República, por mayoría, nosotros quiero decirle que votamos en contra de ese presupuesto, son las cosas que pues obviamente el gobierno tiene que ver qué hace para poderlas pagar. Simple y sencillamente esto es totalmente ilegal porque están fuera de los presupuestos de esos años en los cuales se aprobó esa deuda y que hoy por hoy las quieren meter a este 2013 inflándolo a más de 70 millardos de quetzales. Entonces, tomando en cuenta que la misma recaudación tributaria no está llegando a los niveles esperados y que hoy por hoy más de 1.500 millones de quetzales es la falta de recaudación que tienen que llevar, hoy por hoy pues considero que no es conveniente que se aprueben este tipo de bonos. Alex, el argumento justamente de los contratos, si eran legales o no eran legales, el listado original hablaba de más de 11.000 millones de quetzales. Sí, y se empezó a tratar de depurar. El problema es que todos esos procesos de depuración se han hecho al interno del ministerio, no ha habido acompañamiento ni de comisiones en el Congreso ni de la Contraloría General de Cuentas, y el listado final que sacaron el año pasado de 3.393 millones de quetzales, y yo lo vi en un momento dado que lo publicaron, hay una presentación en PowerPoint por ahí, algunos la logramos capturar y por ahí está, pero nadie te sabe decir si esa es exactamente la lista que es la que pretenden pagar o no. Ahí es uno de los principales problemas que hay en este momento. Sí, aquí hay que ver que es un tema de irresponsabilidad inclusive de quienes fueron presidentes de la Comisión de Finanzas antes, ¿sí? Y pues el secretario general de Líder pues fue también presidente de la Comisión de Finanzas. O sea, esto viene a los 2 años del gobierno de la UNE. De la UNE, no, del último de Berché y el primero de la UNE. O sea, aquí vienen arrastrándose problemas mixtos. Yo creo que habría que revisar primero el listado ese que se mencionó. Eso está en el portal del Ministerio de Comunicaciones. Correcto. Ahora, los contratos no son entre una y otra persona. Los contratos llevan un proceso, o sea, se hace un estudio, se revisa con Segeplan, se hace una junta para hacer una licitación y luego ya la adjudicación. O los contratos por excepción o contratos por el fideicomiso del Covial. Hay procesos administrativos que deberíamos nosotros como Congreso de la República poder fiscalizar en este proceso, revisar ese listado y si es como lo plantea aquí, que podemos hacer un análisis y hacer una comisión para verificar efectivamente que estas obras efectivamente se deben. Yo creo que no podemos lastimar al empresario que efectivamente hizo una carretera, que hizo un dragado. Lo que pasa es que hoy día dicen cómo vamos a verificar el dragado, pero ahí hay un contrato, ahí hay una bitácora, ¿sí?, de todo lo que se hizo. Eso es lo que se debe pagar. Por eso es que se hablaba precisamente de 11.000 millones, porque era lo que decían de gobierno en gobierno, lo que se venía heredando. Hoy sabemos que son 3.300 y fracción, y además entendemos que no se va a pagar completo, sino va a haber parte de estos bonos. La propuesta es que sean para inversión de nueva estructura. Y quisiera hacer una cosita para terminar. En el tiempo del gobierno de la UNE, aquí no hay ninguno que estuvo en el tiempo de la UNE, pero ¿cuánto se gastaron y cómo quedó la red vial? Nosotros vemos ahora
en 18 meses que la red vial se recuperó. O sea, eso no lo podemos decir que no. Los que recorremos las carreteras nos hemos dado cuenta que la red vial está recuperada. O sea, el presupuesto que nos correspondía como gobierno del Patriota se ha utilizado para recuperar esa red vial. Y lógicamente no hemos podido honrar deuda que no es responsabilidad nuestra, sino responsabilidad de otros gobiernos. Ahora, vamos a ir al corte otra vez, pero al volver vamos a hablar un poco también acerca del impacto económico, porque decía Álvaro el tema del impacto económico potencial que puede haber. Pero recordemos, de esos 3.393 millones que están en la lista, que había que ver quién los termina pagando y quién no en ese momento, hay 400 y tantos millones de Solel Bonet, por ejemplo, una empresa muy grande, multinacional, bueno, israelí, propiedad del Fondo de Pensiones de Israel, de empleados públicos de Israel, que lo más seguro es que para poder financiar esos 50 millones de dólares trajo capital propio de afuera y se siguió financiando, terminó de construir la obra. Después de eso hay 3 o 4 empresas grandes, Sigma, Topsa, Gire y la misma Conasa, que son de las 4 o 5 empresas más grandes que hay en Guatemala, que lo más probable es que hicieron una de dos formas: o pusieron capital propio de los accionistas o sacaron créditos en el sistema bancario para estar financiando lo que está sucediendo. Y de ahí nos quedan las pequeñas, las medianas y pequeñas que tienen contratos de abajo de 30, 40 millones de quetzales. Vamos a hablar un poco de eso, cómo cabalmente impacta de diferentes formas a las empresas, porque hay empresas y hay empresas dentro de esos listados, y la forma de solucionar su flujo de efectivo durante esos años ha sido de diferentes modalidades, y eso va a ir a impactar o no al impacto económico. Entonces vamos a hablar un poco de eso, realmente cuánto realmente podría o no estar impactando en inflación, en déficit y en otros aspectos en la emisión de los bonos. Entonces, aquí al corte, estamos acá en Este Oeste, nos vemos en un momento.